Has mencionado muchas veces, es que me quiero ir justo a un sitio en el que sé que eres experto y me mola. Es en ese chopo, ¿vale? O sea, a mí me ha tocado vivir el chopo ya más tarde, ¿no? Sí, Pero había un chopo en el que la gente iba a descubrir música, sí. a encontrar el disco de Big Spin que a lo mejor nunca había existido, o que solo había un demo rolando. ¿Cómo era ese chopo, tío? Es que el Chopo, además, para nosotros fue también lo que nos abrió como las puertas a todo lo que iba a pasar con nosotros después, ¿no? O sea, ese Chopo, en primera, yo empecé a ir cuando tenía como 14 años y o sea, era hasta peligroso, ¿sabes? O sea, como que tenía un nivel de riesgo ahí de, vamos a ir al Chopo y a mí me asaltaron un par de veces ahí, o sea, existía eso. Sí, O sí. sea, sabías que si ibas a lo mejor te iban a robar pero era, o sea, eso que te decía hace rato de que pues te encontrabas bandas y las iba a pedir a Mix Up, pues se volvió como mucho más fácil gracias al Chopo, porque era llegar al Chopo y de pronto llegar a un puesto en el piso, tal cual, un trapo en el piso donde había cassettes, y estaba lleno de cassettes piratas de Bad Religion, de Pennywise, de todas esas bandas, y además ahí sí estaba más mezclado, o sea, encontrabas punk del que fuera en el mismo lugar, ¿no? Y además, hace mucho que no voy, no sé si todavía pasa, pero tú llevabas tus discos y ibas caminando por ahí y la gente veía qué discos traías y te decían, te cambio ese por ese, sí. Y ahí mismo ibas cambiando discos y descubrías cosas, eh, pues que, o sea, como que había como ciertas personas que empezaban a llevar discos de punk, por ejemplo, ¿no? Y de este punk, de punk rock como más así californiano, de happy punk. Sí, sí, sí. Y pues ya te empezabas a conocer y entonces de pronto te encontrabas con él y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y te enseñabas tus discos, te enseñaba los suyos y muchas veces lo intercambiabas por el que no conocías. O sea, como que ya sabías que ese güey traía los discos chidos y entonces, pues a ver, ¿qué tal está? Está chido. Pues te lo cambio. Y llegabas a tu casa y pues así ibas, yo creo que así escuché por primera vez SNFU, o sea, como varias bandas que pues a lo mejor hubieran pasado desapercibidas. Y la otra es que estaba el famosísimo puesto del Tajo Base, Ahí ¿no? quería llegar. Ahí quería llegar, sí, sí. Que era el que traía estos discos y el que los pirateaba y los vendía ahí, ¿no? Y además, seguro que ya lo has escuchado y ya lo han dicho mil veces, pero tenía la virtud de este güey de que te grababa el disco el White Trash, te lo grababa de un lado. Y es un disco que, decíamos hace rato, dura como media hora, ¿no? Y los cassettes duraban 28 minutos dura. 28 28 minutos. minutos. Y los cassettes eran de 60, ¿no? Ujú. Entonces, de un lado te ponía NoFX y del otro lado te grababa 2 o 3 canciones de otras bandas, güey. Para que Pero le no, siguieras comprando, ¿no? ajá, pero no te ponía de quién, además, güey. O Claro, sea, claro. tú lo escuchabas, chingón, le dabas la vuelta y, no mames, ¿qué es eso? Y entonces ibas el otro sábado y le decías, oye, ¿qué es este pedo que viene del otro lado? Son estos. Y te lo vendía, ¿no? Y ahí también descubrimos un chingo de cosas, un chingo de cosas. Y luego el Tajo Base creo que fue muy importante para vosotros. Sí. Sí, sí, sí. Ahí, bueno, supimos, creo que nos dijeron los Gula, no me acuerdo cómo fue, pero supimos que iba a venir Fun People a la Alicia. Y a nosotros nos gustaba muchísimo Fun People, éramos muy fans. Entonces les dijimos, pero qué pedo, queremos tocar, güey. Eso fue, yo creo que en el 97 ya, o 98. Algo así. Queremos tocar ahí, pues no, pues vayan y díganle al Tajo Base. Entonces fuimos así como adolescentes así, oye, es que pues nos supimos y pues tenemos una banda que se llama Big Spin y queremos tocar. Y dijo, no, pues tráiganme un demo y vemos. Y nosotros, es que no tenemos demo. O sea, pues grábense un ensayo y tráiganlo. Entonces fuimos, grabamos un ensayo, se lo llevamos y el güey dijo, no, pues sí está chido, los invito. Pues, suena bien, güey, ustedes abren. El press kit, ¿no? De antes, ¿no? Ajá, era un cassette grabado en una de estas Sí, grabadorcitas sí, sí, de sí, sí. mano, así, el ensayo, tal cual. Entonces al güey nos metió a tocar con Fun People, pero además le gustó un chingo, ¿no? Y nos dijo, oigan, no, pues graben un demo así bien, porque los quiero escuchar chido, ¿no? Entonces, en esa época te digo que yo estaba estudiando la prepa con Mike, Germán de Ducto. Ya estaban, no me acuerdo si ya se llamaban Ducto, pero ya estaban tocando juntos. Y el bajista era Normand. Y su papá, Normand, de fama mundial, ¿no? Norman, Homer Squill, Serpians, Ducto, Bestia, Tormentas. Querido Norman, tío, aquí te saludamos. Sí.
Y entonces, no me acuerdo cómo supimos, pero el chiste es que el papá de Norman tenía un estudio de grabación por la salida a Cuernavaca, ya no me acuerdo, güey. Y pues le dijimos y nos dijo, sí, les grabo el demo. Entonces fuimos un sábado en la mañana y creo que en unas cuantas horas fuimos, grabamos nuestras rolillas ahí, nos lo dio así, creo que sin mezclar. Y ese fue el demo, ¿no? Que le llevamos a Tajo Base. Y el Tajo Base me da la impresión, ya no me acuerdo bien, pero creo que empezó a mover ese demo, él, como para, pues como que, además creo que siempre le gustó tener como algo que nadie más tenía, y entonces él tenía un demo de una banda que le había gustado y medio que lo distribuía. Y nos empezó a llevar a tocar justo, o sea, como que él organizaba estas como medio mini giras a Oaxaca, a San Luis, había una que se llamaba Jaque al Sistema, que es justo en la que íbamos con Desobediencia Civil, con Six Feet Down, no sé y algunas otras bandas, ¿no? Y como que empezó a movernos un poco y a ver que como que pues sí jalábamos un poquito, sí había gente a la que le gustaba, y dijo, pues, ¿por qué no grabamos un CD? O sea, ya grabar bien, así algo como en un buen estudio, yo lo pago y punto. O sea, y el acuerdo fue así de palabra, como de, pues, ¿le entran? Sí, le entramos, va. Y él se puso en contacto con Enrique Ibarra, que tocaba en Garrobos y que era muy bueno y que casualmente había grabado el demo de Spalding Gray, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Entonces fue como, pues este güey es el único que medio sabe qué pedo con esta música en este momento, porque grabó el demo de Spalding Gray y pues como que le dijo, vamos a grabar estos güeyes, él dijo, va, pero lo hacemos bien, güey. Entonces el Garrobo, así le decíamos, fue varias veces a los ensayos, o sea, sí produjo un poco, como que sí nos decía, no, esta rola dura un chingo, o sea, quítenle este intro, hagan esto, y sí medio que le modificó un poco todavía en los ensayos. Y pues ya la cosa era como grabar profesionalmente, que ahora a lo mejor no suena tan raro cómo grabamos ese disco, pero lo grabamos en mi casa, ¿no? O sea, como que el güey supongo, un muy buen productor, un muy buen ingeniero, pero no tenía un estudio tal cual. O sea, tenía equipo, micrófonos y pues, creo que lo más importante es que sabía cómo hacer esas cosas, ¿no? Entonces, yo vivía en la casa en la que yo vivía tenía 3 pisos y nosotros ensayábamos en el sótano. Y entonces el güey llevó su computadora, un Snake, micrófonos y así, y lo puso en el piso de hasta arriba. Se armó como una oficinita con su computadora y mandó el Snake hasta el piso de hasta abajo y ahí nos grabó. O sea, todo lo grabamos en mi casa. Creo que ha de haber sido una semana más o menos que estuvimos grabando ahí. Las voces después sí las grabamos en su casa y ya. O sea, de pronto... Es que ni siquiera me acuerdo muy bien, como que además no lo tomábamos muy en serio, era como, bueno, nos decía el Tajo Base, bueno, ahora hay que hacer la portada. Pues sí, ¿cómo hacemos eso? Que bueno, pues le digo a mi amigo, el diseñador, y era como que lo veíamos y, sí, está chido, todo está chido. El que era guitarrista de nosotros, Tony Sher, que es el que duró menos tiempo, pero él era, pues le gustaba mucho diseñar y dibujar y cosas así, entonces él medio que se robó cosas de revistas de skate, se inspiró en algunas otras, etcétera. Hizo ahí un collage extraño y dijo, pues, ¿por qué no hacemos esta portada con unos fueguitos? Pero todo lo hicimos como, la verdad es como que sin ponerle mucha seriedad al asunto. O sea, nosotros hacíamos lo que nos decían y era como, sí, está bien, sí, está bien, está bien. Y así grabamos ese disco, ¿no? O sea... Oye, grandes discos de la historia, grandes, se han grabado así, ¿eh?